La palabra de Dios nos dice que nosotros vemos escasamente, escasamente. Y es muy cierto que vemos escasamente, pero a veces nosotros, como dice la Biblia, nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia. ¿Qué es ser sabio en nuestra propia prudencia? Ser sabio en nuestra propia prudencia es que creemos sabérnosla toda. Y es importante que nosotros tengamos siempre un corazón enseñable, un corazón enseñable, y en ese corazón enseñable el Espíritu Santo hace una obra especial en nuestras vidas. El Señor está dispuesto, porque dice la Biblia que Dios es la luz del mundo, y lo que realmente quita toda ceguera, la ceguera se elimina cuando la luz llega. ¿Qué es la ceguera? La ceguera sencillamente es ausencia de luz. Y cuando llega la luz, que es Cristo, que es la revelación de Dios, es la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos ver claramente. Y cuando nosotros podemos ver claramente, sencillamente nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué les digo esto, amados? Porque normalmente nosotros hemos sido instruidos por una sociedad, hemos sido instruidos por nuestras propias percepciones con relación a lo que realmente debe ser una familia o lo que realmente debe ser un hombre. Pero cuando nosotros analizamos el modelo de familia o el modelo de hombre o mujer conforme a lo que realmente Dios anhela, nos damos cuenta que estamos bastante lejos o a veces nos falta bastante. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros damos lugar a guardar cosas que realmente no exaltan el nombre del Señor. Como muchos saben, el día de ayer estuvimos en un evento muy especial. Fue la boda de nuestro hermano Mauricio y Lady. Fue algo muy lindo, fue algo muy especial, para mí fue muy significativo. Le comentaba ahorita que nos reuníamos, que hubo un momento donde yo me conmoví demasiado y fue cuando se hizo el primer baile donde se hizo un brindis. Y en ese momento llegaba a mi memoria, ¿cómo será aquel día que nos encontremos en las bodas del Cordero? Cuando lleguemos y nos encontremos en esa super fiesta donde todas las naciones, pueblos y todos estemos juntos a casarnos con nuestro amado. Y eso para mí, eso me conmovió demasiado. Yo decía, espero ese momento. Pero dice la Biblia que en aquel momento los que realmente vamos a estar allí son los que realmente hemos sido nacidos de agua y del Espíritu. Biblia que el Señor os tomará a Él mismo. Y hoy estamos viviendo tiempos muy complejos, donde realmente se está analizando y se está purificando la iglesia como realmente la iglesia que el Señor tiene. Y es ello, amados, que quiero que meditemos. Quiero que hoy meditemos que cuando una vida se encuentra con el Señor Jesús, sucede algo. Y algo sucede no solamente en esa persona, sino en su círculo cercano. Y su círculo cercano es su familia. Y algo tiene que pasar en la familia y en el círculo de alrededor de esa persona. Si alguien que se encuentra con el Señor, su vida sigue normal, tradicional, común, y aún su familia sigue igual, hay un problema. Hay algo que no está bien. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a la palabra. Hoy vamos a caminar mucho en la palabra de Dios. Vamos a ver muchos textos bíblicos, porque la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahorita en Timoteo, es ese instrumento poderoso que realmente a nosotros nos edifica, nos enseña, nos renueva nuestra mente y trae luz, como le decía ahorita. Lo que trae luz a nuestras vidas es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo.
Eso es lo que realmente quita toda ceguera y renueva nuestras vidas. La presencia de Dios por medio de su palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Y vamos a mirar el ejemplo de dos familias, así de manera muy ligera, que el encuentro de estas dos familias con Dios trajo una consecuencia, no solamente en ellos, sino en su círculo. Y vamos a darnos cuenta que eso que se ve evidenciado en aquel momento con esas dos familias es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios desde Génesis hasta la eternidad es que hayan familias de acuerdo a los genes del mismo Dios, a su imagen y semejanza. Pero eso fue lo que en el principio se dañó. Dios lo ha querido restaurar, pero hoy en día, nosotros estamos en ese proceso. Vamos un momentico a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y en Hechos, capítulo 16, es muy especial porque empieza a mostrar los viajes misioneros del apóstol. Y en esos viajes misioneros empiezan a consolidarse unas nuevas congregaciones. ¿Y sabes en dónde empezaron a consolidarse esas congregaciones, esas nuevas iglesias? En las casas, en las familias. Pero nace de la dirección del Espíritu Santo para que el apóstol vaya a Macedonia y en Macedonia sencillamente haga un trabajo especial. Y ahorita que en el ayuno que se está orando, muchas de las palabras que el Señor daba es que muchas personas han pasado situaciones difíciles, han pasado situaciones muy fuertes en su vida. Nosotros como familia vivimos situaciones muy fuertes y muy complejas. Pero esas situaciones difíciles y complejas hacen parte del propósito para que la gloria de Dios sea manifiesta. Las persecuciones, las adversidades, las tribulaciones son necesarias para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y eso fue lo que pasó y vamos a verlos aquí en Hechos capítulo 16. Voy a hacer un resumen de Hechos 16 para que solamente vamos al versículo. Pero Hechos 16, vamos a leer el versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Acuérdense que estamos hablando de los viajes misioneros del apóstol, y en esos viajes misioneros, allí se levantaron familias creyentes, y esos creyentes lo que hicieron fue que la palabra de Dios se estableció y crearon nuevas congregaciones, nuevas iglesias. Y allí está hablando de un jovencito, que es Timoteo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Mira, allí está hablando de Timoteo y está hablando de su mamá. Su mamá era una mujer que creyente, pero su padre era ¿qué? Griego. Tengamos aquí en cuenta esto. Yo le dije que íbamos a hablar inicialmente de dos personas que tuvieron un encuentro con Dios y eso tuvo un gran impacto. Ese impacto fue en sus familias. Una fue esta mujer, Loida, ¿ya? La mamá de Timoteo, y Eunice, su abuelita. Ese par eran un par de mujeres creyentes y eso hizo que Timoteo fuera un hombre consagrado, dedicado a Dios. Pero mire la situación, que su padre tenía una creencia totalmente diferente y era ¿qué? Griego. Y las creencias de los griegos eran muy diferentes a la creencia de los judíos. Y aquí estoy hablando puntualmente aquellas familias que son madres solteras o aún también existen padres solteros, que el hecho de que no tengan como el modelo de la familia nuclear
no vamos a decir que allí la consagración, la bendición y la herencia de Dios no se da. Timoteo es un hombre que yo veo que es un jovencito, tan jovencito, y Dios le dio unos chicharrones para resolver en la iglesia, que le tocó hablar con mujeres que vestían mal, le tocó unos temas muy gruesos, pero era un joven consagrado, dedicado, pero que desde niño conoció las escrituras gracias a su madre, gracias a su abuela, aunque su padre no era un padre que fuera judío. Y allí, en ese mismo 16, ahorita volvemos a Timoteo, de la familia de Timoteo, y vamos a hablar un poquitico más sobre las características que debe tener una familia consagrada, un padre consagrado, y la bendición que trae eso sobre las familias. Pero allí mismo en 16, en ese viaje misionero de Pablo, habla también de otra familia, y habla de la familia del carcelero. ¿Se acuerdan que cuando estaban ahí en la cárcel, los que metieron a Pablo, ¿por qué lo metieron? Porque le predicó a una endemoniada, a una mujer que estaba profetizando, y cuando la hizo libre, lo metieron a la cárcel. Y cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué hizo el apóstol? Se colocó a llorar, y ay, ¿por qué me pasa esto difícil a mí? Siempre yo soy el que me quedo sin plata, a mí es el que me traiciona, a mí es el que me salen mal los negocios. Cuando las cosas no salen bien, no se echó ni a llorar, ni a quejarse. Vamos a ver qué pasó. Ahí mismo en el 16, vamos a leerlo en el 23. Dice así, 16:23. Después de haberles azotado a Pablo y a Silas, muchos de los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira la actitud de Pablo en ese momento, en la cárcel, golpeado, en un lugar donde el Espíritu Santo lo mandó, porque ellos iban para otro lugar y él tuvo una visión, y la visión dice, no, pasa a Macedonia, y allá tengo algo especial. Y entonces, cuando a nosotros las cosas no salen bien, empezamos a quejarnos, y lo digo hablando puntualmente de lo que el Señor quiere ministrar en las familias. Nosotros en las familias queremos ver familias perfectas, situaciones perfectas, hijos perfectos, y quiero decirle que hijos perfectos no hay, esposos perfectos no hay, parejas perfectas no hay, padres perfectos no hay, pero sí existen padres consagrados, familias consagradas, hijos consagrados, familias que quieren honrar a Dios, que en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, hacen lo que hizo el apóstol: orar y adorar. Vital. Y eso trae algo en especial cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles y oramos y adoramos. Sigamos leyendo. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sigue diciendo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, esta frase, no, vamos a leer todo el pasaje y después nos centramos en esta parte que es poderosa. Y vamos a hacer con base a este principio, vamos a hacer un viaje de esa idea que Dios siempre ha tenido de las casas, de los hogares, de las familias restauradas, que le honre, y de cómo Dios anhela que eso se dé. Sigue diciendo, ahorita regresamos allí, dice:
Leamos otra vez el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amados, quiero decirte algo. Si en tu vida te encuentras y te encontraste con el Señor Jesús, si en ti está la simiente del Señor, eso tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia. Y esa consecuencia se irradia alrededor de tu vida y de tu familia. Ojo aquí. Eso no quiere decir que todo va a ser hermoso y va a ser bonito. Pero sí te garantizo que si tu vida se encuentra directamente con la presencia de Dios, tu vida es renovada, tu vida es santificada, eso pasa algo en tu alrededor, en tu familia y en los que están alrededor de ti. Miren lo que pasó en este carcelero. En esa misma noche, su familia creyó, se bautizaron. Y dicen los que estudian la palabra que allí nació una nueva iglesia. Pero amados, realmente, ¿qué sucede en estos tiempos? En estos tiempos, las familias normalmente no muestran esa llenura, ese impacto, esa obra que Dios ha determinado. Porque lo que Dios ha determinado es que nosotros seamos consagrados. Consagrado es apartado. Apartado es ser santo y nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Pero lo que hoy vemos no es eso. Lo que hoy vemos es que nuestras vidas no impactan ni reflejan nada alrededor porque sencillamente nosotros comulgamos con lo que a Dios no agrada ni honra al Señor. Y por eso el ejemplo de ese carcelero, que él y toda su casa creyeron, lo que pasó con la mamá de Timoteo, que creyó su abuelita, creyó su mamá. Timoteo fue un jovencito, desde muy pequeño, que dice la Biblia que fue instruida en las escrituras. Una tarea que hizo mamá y hizo papá, una tarea que tú y yo debemos hacer si tenemos hijos. Y esa instrucción no solamente es coger a los niños cada día y darles bibliazos. No, eso se ve en lo que yo soy, en lo que mi vida refleja, en lo que mi vida es. Y hay que abrir la palabra, hay que enseñar la palabra, pero primeramente la palabra tiene que ser vida. Pero es allí donde empiezan las situaciones complejas. Y en esas situaciones complejas podemos ver diferentes ejemplos. Ejemplos de padres que no tienen en cuenta y permiten que sus hijos se permanezca el pecado. Y existen aquellos padres que consagran a sus familias y a sus hijos. Y esta enseñanza, amados, no es solamente para aquellos que estamos casados y tenemos hijos, porque esta enseñanza es especialmente para los que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Los que hemos sido adoptados como hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Porque Dios desde Génesis, cuando creó a Adán, que hizo el primer matrimonio, creó a Eva, le dio ese legado de multiplicarse. Yo siempre he pensado en familias
Tú joven, tú mujer que en este momento no estás casado o casada, Dios está hablando a tu vida también. Y está hablando como familias que deben realmente honrar y darle ese primer lugar a Dios. Darle ese primer lugar a Dios. Y vamos a ver el ejemplo de aquel padre que lamentablemente no cumple muy bien su rol y la demanda que el Señor hace para consagrar a los hijos, para santificar a los hijos. Vamos a ver. Vamos un momentico a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Los que estudian la palabra pueden tener claridad que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es el reflejo del Nuevo Testamento. Y ese gran reflejo se ve manifiesto en Jesucristo. En Jesucristo se ve evidente la restauración y se ve claro el camino de santificación para una eternidad en comunión con Dios. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Jesucristo es esa plenitud que Dios ha determinado para nosotros. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer Éxodo. Y allí en Éxodo, cuando el Señor habla al pueblo de Israel que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a una tierra prometida, es el reflejo de lo que Jesucristo hizo cuando vino, que entregó su vida para que nosotros pudiéramos recibirle y tener esa tierra prometida que es la preeminencia de la obra de Cristo y la vida del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el reflejo. Pero mira cómo el Señor, cuando le dio esa directriz al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, mire cómo empezó a decirlo. Vamos a Éxodo capítulo 12. ¿Quieres leerlo, amor? Hasta el 4, del 1 al 4, 12 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. De las indicaciones claves que Dios empezó a darle al pueblo de Israel cuando lo fue a sacar de Egipto de servidumbre, les dijo: mire, antes de que salgan, vamos a hacer algo. Y es la muestra de lo que es mi obra de redención. Y lo que van a hacer es, van a coger un cordero. Pero ¿saben cómo lo van a coger? Por familias. Escúcheme, amado. La idea de Dios siempre ha sido por familias. El ministerio, la prioridad número 1 tuya y mía es tu familia. La prioridad número 1, nuestro primer ministerio, nuestra primera responsabilidad, nuestra familia. Y la sociedad ha aprendido eso. Por eso los padres hoy en día dedican mucho tiempo a trabajar.
para llevar comida a las casas, para tener paseos con los hijos, con sus esposas. Pero lamentablemente, eso, aunque se hace en la manera natural, se ha perdido lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo que dijo el profeta, que el corazón de los padres está muy lejos del corazón de los hijos. Literalmente. Y lo digo porque yo lo viví. Mi papá fue un hombre muy responsable, muy trabajador. En la casa siempre había provisión, nunca faltó provisión. Mi mamá fue una mujer dedicada al hogar, pero con mi papá yo nunca tuve comunión. Y eso que los fines de semana nosotros nos íbamos siempre, casi, yo creo que en el mes mínimo unas 2 veces salíamos con mi papá a parques recreacionales y todo ello. Nos íbamos a consumir diversiones, pero nunca tuvimos los dos comunión. Hoy en día, uno de los procesos que estoy viviendo es ese de restauración de mi corazón con mi padre. Porque las pocas cosas que medio llegamos a hablar en algún momento, ya cuando ya llegué a una edad de juventud, fue de trabajo. Pero mi papá nunca supo lo que me gustaba, lo que no me gustaba, mis anhelos, mis deseos, mis sueños, nada. Y eso es preocupante. Los padres de hoy hacen todo por en sus familias, por el bienestar de sus familias, pero lamentablemente, como la prioridad son ellos mismos, lo que están haciendo es alejárselos, sus corazones, de los corazones de sus padres y de sus hijos. La idea de Dios ha sido que las familias siempre le honren y que tengan el primer lugar para Él. Y hay una gran tarea, hay una tarea muy grande, Y esa tarea es la consagración de los hijos. Consagración de los hijos. Vuelvo y lo digo, cuando mi vida se encuentra con el Señor Jesús, algo pasa, así como le pasó a aquellas mujeres, así como le pasó a aquel carcelero, así debe suceder en tu vida y en mi vida. No puede suceder que nosotros seamos unos hijos de Dios, y que nuestras vidas tengan pequeñas cosas guardadas que deshonren a Dios y que aún hagan daño a nuestros hijos y a nuestras familias. Eso le sucedió a Elí. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Elí? La primera palabra que Dios le dio a Samuel, fue diciendo que Elí era un sacerdote que sencillamente había permitido el pecado en sus hijos. Y eso era grave. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Prevaricación. Ese pecado de la prevaricación es cuando yo veo algo en mi familia y sencillamente me hago el de la oreja mocha. Yo debo, en la sabiduría que Dios me da, en la tarea de consagración que vamos a leer ahorita, solucionar las situaciones que están por resolver primeramente en mi vida, y eso directamente empieza a bajar en mi esposa, en mis hijos y en alrededor. Y yo me quedé aterrado. Un niño tan pequeño como Samuel, cuando quieran lo pueden leer. Está en 1 Samuel 3, 11, 14, pero no lo vamos a leer ahorita, sino usted lo lee en su casa. Que el Señor le dijo que tenía en contra del sacerdote en aquel momento, que era permisivo. Porque ¿saben cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Deshonraron a Dios. Eso fue, y ese pecado era tan fuerte que aún tendrían que haber muerto ellos.
Y él lo que hizo fue echarle pañito de agua tibia. La consagración es clave, amados, si nosotros queremos ver familias que realmente honren y muestren a Dios. Consagración, no se olviden, es apartado. Apartado. No es que yo venga a ser un extraterrestre, no. Seguimos siendo normales, pero con la diferencia que nosotros mora el Espíritu Santo. Por eso vamos a mirar allí en Éxodo, capítulo 13. Y en Éxodo capítulo 13 nos enseña cómo se vive la consagración. Cómo se da la consagración, cómo se cuida la consagración. En Éxodo 13. Vamos a leer solamente los primeros pasajes. Voy a dar una directriz puntual con relación a Éxodo 13. Regálenme un segundo, amados. Por acá está David muy contento. Entonces, Éxodo capítulo 13 da una directriz puntual a nosotros los padres con relación a nuestros hijos. Y los que no tenemos hijos, era una directriz puntual y concreta que tendrían que haber hecho nuestros padres para con nosotros. ¿Por qué? Porque la promesa, ¿se acuerdan cuál era la promesa de Dios? De entrar a su pueblo a una tierra prometida. ¿Se acuerdan que eso es lo que Dios había deseado cuando sacó al pueblo de Egipto? Esa tierra prometida está representada en Jesucristo. Y muchos no entran a esa tierra prometida porque no hay una consagración, no hay un apartarse, no hay un cuidado, no hay una preservación, no hay una santificación. Permitimos cosas. Les voy a comentar algo así muy somero. Mire, la Biblia nos enseña de que diariamente nosotros debemos santificar a nuestros hijos. Y santificar a nuestros hijos no es un acto como místico. No, es un acto que nosotros como padres cada día tenemos que ser apercibidos, que están viendo, que están escuchando, que están haciendo. Los niños que estudian en los colegios, cuando los padres estamos cerca de ellos y nos damos cuenta, o en oración o porque los niños nos dicen, o Dios propicia circunstancias, nos damos que pueda llegar a contaminar sus vidas. Y allí nosotros estamos consagrando nuestra familia, lo estamos santificando cuando nos damos cuenta que le han dicho algo, han hecho alguna práctica. Mire, hay juegos tan sencillos que los adolescentes hacen, que esos juegos de tocarse genitales y todo ello, que son por charlas, por juegos comunes. Y esos juegos lo que hacen es sencillamente contaminar. Y esa contaminación, que es algo, por así decirlo, un juego de niños, cuando no se tiene cuidado, empiezan a desarrollarse prácticas que llevan ya a unas acciones pecaminosas de exploraciones sexuales antes del matrimonio, vista de pornografía, tendencias sexuales. Ayer hablábamos con unos amigos y hablamos que hoy el tema de la homosexualidad es tan grande y es impresionante que se ha abierto tanto, y eso nace con pequeñas cosas que los padres ni siquiera se dan cuenta que están sucediendo en los hijos, porque cada día hay que procurar la santificación. Dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere la matriz de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué dice? Conságrame todo primogénito. ¿Sabe por qué nosotros presentamos a los bebés? No lo hacemos porque, ay, qué bonito para que la iglesia los conozca. No, nosotros los presentamos como Jesús lo hizo,
para hacer una muestra de que nuestros hijos, nosotros vamos a tomar una responsabilidad de criarlos en la enseñanza y en el conocimiento, no solamente de la Biblia, sino en la experiencia de Dios. Y que alrededor va a haber una congregación que va a estar orando y van a haber unos pastores apoyando ese servicio, esa labor. Y como congregación vamos a estar en ese trabajo. Por eso presentamos a los bebés, para que todos nos comprometamos, primeramente los padres. Porque eso fue lo que pasó con Timoteo. Con Timoteo, aunque su padre no era judío, su madre y su abuela eran consagradas, y había Pablo que estaba también determinado, y por eso decía Pablo, era Timoteo, hijo mío. Por eso es que nosotros presentamos a los bebés. No es un acto religioso para que lo vean, amados. Es una determinación de acompañamiento, de vida, de ejemplo. Y aquí en Éxodo, el Señor da la directriz que todo primogénito debe ser, ¿qué? Consagrado. Consagrado. Entregado a lo santo. Pero nuestros hijos, nuestras familias no están entregadas a lo santo. Y de allí para adelante empieza a hablar en todo el capítulo 13, que no alcanzamos a leerlo, de que la forma que Dios iba a llevar al pueblo a entrar a esa tierra prometida era por medio de esa obediencia. Vamos a leer, seguir leyendo así de manera ligera. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día al cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿Sabe qué significa eso? ¿Se acuerda que yo les decía que cuando Dios toca tu vida, algo pasa a tu alrededor? Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Mire, cuando yo los saco de Egipto, sencillamente ustedes no van a seguir haciendo las prácticas que hacían los egipcios, o su vida va a ser diferente. Dice, usted no va a seguir comiendo leudado. ¿Sabe cuál es la levadura que daña la vida de las personas? Esos pequeños pecados que guardamos en nuestras vidas. Esa es la levadura que daña nuestras vidas. Sigue diciendo, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, de jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, hará que esta celebración en este mes. Allí está hablando de la tierra prometida, donde Dios prometió que entrarían sus hijos. La tierra prometida que Dios ha determinado hoy es la misma preeminencia de la obra de Cristo en mi vida y en mis generaciones. Allí está, amados. Pero eso demanda una tarea, y una tarea de consagración. Sigue diciendo, 7 días comerás pan sin leudar. Amados, la tarea de ser papás, la tarea de ser esposos, la tarea de ser padres, hijos, no es un día a la semana. ¿Sabe cuántos días son? 24/7. Y allí nosotros los papás erramos muchísimo. Erramos demasiado. Los esposos erramos demasiado. Y lo digo en mi parte. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pasa 1, 2, 3 noches y seguimos enojados con nuestras parejas. No somos consagrados. 7 días comeréis pan sin leudar. Todos los días debemos procurar tener una vida consagrada, determinada, entregada. Sigue diciendo, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. El 7º día será fiesta para Jehová. Y muchos, el 7º día es fiesta para mi carne, para mí. No es que no pueda pasar tiempo con mi familia, es normal. Pero darle el primer lugar a Dios es vital, amado. El
Antiguo Testamento es el reflejo de lo que hoy yo y tú debemos hacer y ser, de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero se nos olvidan estos fundamentos y por eso nuestras familias no son como Dios lo ha determinado. Por eso, amados, por eso. Mire, yo no sé, en este mismo momento, a los que tenemos hijos, ¿qué están haciendo tus hijos en este mismo momento? Mire, pasó algo cuando llegó la pandemia, es que el modelo de iglesia, el Señor lo desbarató, porque todos estamos emocionados creyendo que la iglesia eran las cuatro paredes. Y la iglesia es la unión de los santos, los que hemos sido nacidos de nuevo, esa es la iglesia verdadera. Y la verdadera iglesia, como lo hablábamos allá en Hechos, nace en la casa. Y entonces los domingos, cuando íbamos a la iglesia dominical, llevábamos a nuestros hijos, se los subíamos allá, estaban los profesores, le enseñaban y qué chévere, y regresábamos y ya nuestros hijos estaban siendo instruidos. Hoy, ¿qué están haciendo tus hijos en este mismo momento? No me lo digas, pero empieza a reflexionar. 7 días estoy guardando a mi familia. El domingo es fiesta para Jehová. Mis hijos están siendo guardados integralmente, están siendo instruidos. Dejo la inquietud, amados. Los invito a que sigan leyendo Éxodo 13. Éxodo 13 es hermoso, amados. El tiempo no nos da para entrar a profundizar en lo que es la consagración de los hijos y de la familia. Pero quiero decirles, amado, que la consagración trae una bendición. Por eso, para cerrar, vamos de nuevo al Nuevo Testamento, donde estábamos ahorita leyendo. Y se acuerda que teníamos 2 referentes, 2 familias. Y esas 2 familias era la familia del carcelero y la familia de Timoteo. Y vamos un momentico a Timoteo. ¿Y sabe por qué les hablo de Timoteo? Porque en mí ha habido una carga muy fuerte por los jóvenes de nuestra congregación. Dentro de ellos está mi hija y muchos jóvenes más. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucede, Señor? Porque ellos no son jóvenes piadosos. Y llorando, tuve varios días de ayuno. Y en el ayuno el Señor empezó a mostrarme. Y me dijo, ¿sabes? ¿Sabes por qué los jóvenes no son como yo anhelo, no son como Timoteo? Porque ustedes, mis hijos, no son consagrados, no son piadosos. El ser consagrado, el ser piadoso no es ir a un culto, no es leer la Biblia, es que sus vidas sean llenas de mí, que ustedes me puedan reflejar. Por eso, ¿sabe qué es lo que pasa con sus hijos? Sus hijos reflejan lo que son el mundo, lo que son esta sociedad. No me reflejan a mí. Yo le decía al Señor, perdóname. Cuando el Señor me mostró ese gran pecado en mi vida, empecé a dar una pelea. Y de esa primera pelea que empecé a dar fue una pelea de arrepentimiento, pidiéndole al Señor perdón por mi pecado primeramente. Y el Señor estaba haciendo obras especiales y seguirá haciendo su obra. Y aquí les doy una promesa a los que tenemos hijos. Hay algo hermoso que se llama la gracia. La gracia. La gracia es un regalo no merecido. Y nuestros hijos, por gracia, recibirán la promesa de Dios. Tú y tu casa servirán al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y estoy seguro que nuestras generaciones no se van a perder. Pero para que nuestras generaciones no se pierdan, tenemos que hacer una tarea muy fuerte. Y no es una tarea del pastor, de la pastora. Es una tarea de todos como iglesia.
Timoteo, capítulo 2. Perdón, segunda de Timoteo, no, Timoteo 2, no, perdón. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y mire las características de esta familia. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice así. Trayendo a memoria, vamos a leerlo desde el 3 para que lo comprendamos un poquitico, dice así. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí está hablando Pablo de Timoteo, que oraba constantemente por este jovencito. Esa es la tarea que tú y yo tenemos, los que somos autoridades en la congregación. Los que Dios nos ha dado una responsabilidad de intercesión. Orar día y noche por las generaciones, por las familias. Deseando verte, versículo 4, al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire las características de este jovencito. Tenía una fe pura, íntegra, aunque su padre no había sido judío ni era judío. Había una madre y una abuela. Y miren lo que aquí lo dice, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Amadas mujeres, cabezas de hogar, o hombres, cabezas de hogar, no están solos, están con el mejor de los mejores, el Señor Jesús. Si tú te consagras, si tú te santificas, tus generaciones van a ver ese impacto de Dios. Dice, el cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy especial esta característica de esta familia. Y vamos un momentico allí mismo en 2 de Timoteo y vamos a leer el capítulo 3. Y ahí el capítulo 3 nos da dos referencias. La referencia de lo que sucede con nuestras generaciones si nosotros no nos consagramos, si no somos piadosos, lo que va a suceder con ellos. Y si nosotros nos consagramos y vamos a ser familias piadosas, consagradas, apartadas, determinadas, lo que va a suceder también. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días, eso estamos hablando de hoy, año 2021, estos postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Estamos bajo amenaza. Estamos bajo amenaza. La familia está bajo amenaza. No hay tiempo para hablar del tema. Pero quien desee, les puedo compartir dos enseñanzas que dio la pastora Liliana y la pastora Luz Dari sobre la Agenda 2030 y sobre toda la ideología de género, de cómo la familia quiere ser destruida, está siendo destruida. Los colegios hoy son ese caldo de cultivo donde las familias se están destruyendo, donde las comunidades, no digo las letras porque pueden hasta censurar el video, están cogiendo tanta fuerza, y donde el diseño de Dios se ha desbaratado. Esto estamos viendo en estos últimos días. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos días, amado. Debemos tener cuidado con ello. La idea de familia siempre ha sido de Dios. Siempre ha estado en el corazón de Dios. Y es una tarea tuya y mía
familias consagradas, piadosas, dedicadas. Y sigue diciendo, porque habrán hombres amadores de sí mismo. ¿No es eso muy común hoy en día? ¿No es esa característica muy hoy en día en nuestra sociedad hoy? En los que tenemos tal vez jóvenes o adolescentes, ¿no ven muy claro esa característica? Amadores de sí mismo, ávaros. Mire, la avaricia tiene tanta fuerza. ¿Se acuerdan el ejemplo que daba al principio? Los padres, las madres salen a trabajar 24 horas, no, 8 horas, con el propósito de sostener sus familias. Ese es el ideal. Pero lo primero que hacen es olvidar sus familias. La avaricia de querer tener. Y eso es lo que se ministra a los hijos. Y por eso los hijos hoy no son consagrados. Por eso hoy son ávaros. Quieren solamente pensar en conseguir dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos. Aquí viene lo más complejo, amadores de los deleites más que de Dios. Esas son las características cuando tú y yo no consagramos nuestras vidas, cuando nuestras vidas no son consagradas, nuestras familias no son consagradas. Este es el carácter de las familias. Vuelvo y repito. Amadores más de los deleites que de Dios. Esta frase daría para una enseñanza completa, pero el tiempo no me da. Pero esto me administra a mí demasiado. Los que me han podido conocer con relación al tema de mi peso, el peso mío no es un tema estético. Eso es un tema que con Dios todos los días los trabajamos. Porque mi metabolismo es muy sensible y yo medio me descuido en darle más cuidado, más importancia a mis deleites que de una, mi cuerpo físico lo refleja. Pero espiritualmente el Señor me ministra mucho en eso. ¿Y por qué coloco ese ejemplo? Porque ese es un ejemplo solamente de un deleite que es la comida, pero hay muchísimos deleites más. Y con eso no estoy diciendo que el deleite es un pecado desde el punto de vista de las sensaciones que Dios nos ha dado. El problema es que cuando nosotros solamente hacemos lo de Eva, de dejarnos llevar por las sensaciones y descuidamos realmente lo importante, el plan y el propósito de Dios. Sigue diciendo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es impresionante. Y hoy en día, en muchas familias, existen muchos hijos con esta característica, que conocen mucha Biblia con apariencia de piedad, pero sus vidas no reflejan ello. Pero ¿saben por qué? Porque conocen la Biblia, mas no conocen al que entregó ese hermoso y precioso legado de la Biblia, al Señor Jesús, al Señor. No conocen a Dios. Porque hay muchos que enseñan a sus hijos la lectura, los pasajes, las enseñanzas bíblicas, pero sus vidas no reflejan a Dios. Por eso muchos de los hijos hoy tienen apariencia de piedad, pero niegan todo, porque realmente no lo reflejan, porque no conocen a Dios. Conocen la ley, conocen la Biblia, pero no conocen a Dios.
no lo experimentan porque no lo ven reflejado. No lo ven reflejado. Siguen diciendo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, ¿saben cuáles son estas mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias? Son esas jovencitas, y préstenme atención las mujeres de esta congregación. Son aquellas jovencitas que no han sido ministradas en ser unas mujeres piadosas, consagradas, donde su vestimenta no honra a Dios, su lenguaje no honra a Dios. Y son esas mujeres llevadas por sus emociones, sus sensaciones. La concupiscencia, ese deseo interno fuerte que las lleva al pecado. Dice la Biblia que las mujeres que tienen conocimiento de la verdad deben instruir a las jovencitas. Pero eso no lo vemos, amadas. Eso no lo vemos. Ni se refleja muchas veces. No se refleja. ¿Cómo es una jovencita hoy en la casa? Debe ser el reflejo de cómo es la madre y cómo son las mujeres de la congregación. Esa es una tarea que el Señor ha dejado. La Biblia lo dice en las tareas de los ancianos y de los diáconos. Sigue diciendo el 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A mí eso me causó tanto dolor de estas jovencitas. De estas jovencitas que escuchan y escuchan enseñanzas, pero en sus corazones nunca se queda reflejado. ¿Y sabe por qué? Porque en las vidas de esas mujeres nunca ha salido Egipto, sino que Egipto sigue estando en el corazón de ellos. Por eso se habla, pero no se ministra. Se dice mucho, pero no tiene un efecto. Eso cuando yo leí esa parte, yo quedé tan asombrado. Y sigue diciendo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es cuando usted le dice a aquella jovencita, mire, un ejemplo, no tenga noviecito tan jovencita de 12 años, 13 años, conózcanla. Pero cuando usted en su corazón está determinando que sencillamente lo más importante es la emoción, que dar un consejo sabio a aquella mujercita. Es allí donde la palabra nos está diciendo que sencillamente uno les dice cosas, pero lo que dice no está con lo que está dentro de mi corazón, por eso no tienen realmente efecto. Donde aprende muchas cosas que dice la palabra, pero eso no tiene realmente un efecto en sus corazones. Sigue diciendo, de la misma manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimientos reprobados en cuanto a la fe. Cuando la Biblia está hablándonos aquí de los que resisten y resisten a la verdad, hablan directamente de aquellos que no permiten que sus vidas sean ministrando a otros. Pastora, puedes abrir el micrófono, la pastora Liliana. Está nuestra pastora. Por allá había visto nuestra pastora. Qué pena, hermano, no pinché sin querer. Sigue. No, pero bien pueda, pastora. Discúlpame. Ah, ya. No, solo sigue. Más bien al final yo oro. Listo, pastora. Sigue diciendo la palabra, mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos,
como también lo fue de aquellos. Pero tú has escogido de mí, pero tú has seguido de mí. Y mire la recomendación que da Pablo a Timoteo. Mire esa recomendación. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la tarea que tenemos, no solamente los padres, no solamente las madres, para que ese impacto de Dios en nuestra vida se vea reflejado en nuestras familias, sino también la responsabilidad que tenemos los que desarrollamos el sacerdocio, los que tenemos liderazgo en la congregación, los que tenemos un llamado en la congregación, los que Dios nos ha dado dones y talentos? Los dones y talentos que Dios te ha dado es con un propósito, es edificar y bendecir al pueblo. Y sigue diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Ese es el ejemplo, eso es lo que debemos reflejar nosotros, amados. Eso es lo que nosotros debemos reflejar. Ese es el resumen de una consagración, de ser apartados para Dios. Persecuciones, versículo 11, y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Se acuerdan la persecución de la cárcel que hablábamos, donde nació la iglesia, que fue la familia que en el carcelero? Es allí donde Pablo le está diciendo, mire, este es el verdadero evangelio, donde se ve realmente a Cristo vivo en las familias, cuando usted ve que el carácter suyo es contrario al de su esposa, pero donde usted la ama, la cuida, la consiente, la guía, le enseña, le ministra, donde no solamente le da palabras, sino que lo refleja. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol. Así es que nosotros vamos a realmente a ver familias consagradas. Sigue diciendo el versículo 12, terminamos en el 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La gente no aprende porque le hablamos solamente. Nuestros hijos no aprenden porque solamente nosotros les decimos las cosas. Solamente con nuestro reflejo están aprendiendo. Si tu hijo se levanta y ve que en las madrugadas lo que tú estás haciendo es orar por tu familia, si tu hijo lo que ve es que tú honras a tu esposa, si tu hija ve lo que tú honras a tu esposo, que si tus hijos ven que tú le das el primer lugar a Dios, que tú apartas de todo lo que Dios te da, tú apartas lo que es del Señor y que fuera eso das también, eso habla más de darle a los niños una enseñanza sobre lo que es ofrendar, lo que es diezmar, lo que es enseñar, lo que es honrar. Eso habla más, el ejemplo. El ejemplo. Así es que se aprende, así es que se aprende, así es que se coge y se da. Por eso mismo, de hecho, vida en nosotros. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién los has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y con eso cierro, amados. Ese es el plan de Dios. La Biblia hay que leerla en la familia. Tenemos que leer la Biblia con nuestros hijos, pero primeramente nuestra vida tiene que ser el reflejo de esas vidas, de la vida de la Biblia en nosotros. Y así nosotros vamos a ver unas familias consagradas. Y lo que pasó en aquel viaje misionero del apóstol Pablo, que ese carcelero conoció y su familia también, lo vamos a ver en nuestras familias. Lo que pasó con Timoteo, que su abuela y su mamá fueron mujeres consagradas, lo vamos a ver en nuestras familias. Amados,
digámosle al Señor que primeramente nos examine y nos ayude a hacer esas familias consagradas. Consagradas. Amén.